Muchos saludos, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Es un gusto y un placer para mí poderles saludar a través de este medio. Damos gracias a Dios por una oportunidad más de poder estar compartiendo con ustedes y estudiando lo que es la historia de la Iglesia Cristiana. También queremos agradecer a todos los que nos están siguiendo a través de YouTube y están escuchando nuestras enseñanzas. El Señor les bendiga y esperamos estén siendo de provecho. Bueno, en esta lección, que es la primera, nos toca estudiar lo que es el primer periodo, el cual se conoce como la Iglesia Apostólica, dando inicio alrededor del año 30 después de Cristo, tras nuestro Señor dar esa gran comisión, ese mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones y ascender al cielo luego de eso, y finalizando con la muerte del apóstol San Juan, el último de los apóstoles, llamados por el mismo Señor Jesús, que quedaba con vida en aquel entonces. Bueno, esto es lo que marca el final de este periodo de la Iglesia Apostólica, la muerte del último de los apóstoles, la cual sucedió alrededor del año 100 después de Cristo. Estimados oyentes, como ya mencionamos en las lecciones anteriores, la historia de la Iglesia Cristiana para su estudio la dividiremos en 6 periodos. Si aún no has escuchado la introducción de esta serie de estudios, te invitamos a que lo puedas hacer y juntos aprendamos más en cada lección. En esta oportunidad empezaremos a hablar acerca de lo que es el primer periodo, el cual, como dijimos antes, se conoce como el periodo de la Iglesia Apostólica. Le llamamos así porque este es el tiempo en que los discípulos de nuestro Señor Jesús, los cuales Él había llamado personalmente, estaban con vida. Hablamos de los que estuvieron con Él, comieron a su lado y vieron su bautismo, crucifixión, resurrección y la ascensión al cielo también. Después de ellos haber recibido el mandato de la Gran Comisión, como lo mencionamos antes, el cual encontramos en San Mateo capítulo 28, verso 18 y 20. Si gustan acompañarme en sus Biblias, yo les estaré dando lectura aquí. Como mencioné, San Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Y dice la palabra del Señor, honrando a los 3 grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Es aquí donde marcamos el punto de partida de este primer periodo, el cual estaremos estudiando en subdivisiones. Sé que muchos saben lo que es una subdivisión, pero ya que el propósito de estos estudios es enseñar e instruir a los nuevos convertidos, incluso a aquellas personas adultas que les tocó vivir momentos difíciles en su vida donde quizás no tuvieron la oportunidad de salir adelante académicamente por el motivo de trabajar arduamente y sacar adelante a sus familias, permítanme abrir un paréntesis, por favor, y explicar qué es una subdivisión. Bueno, como bien saben, nuestro tema principal es la historia de la Iglesia Cristiana. Y para su estudio lo hemos separado en 6 divisiones principales, o periodos. En esta lección nos toca estudiar únicamente la primera de estas 6 divisiones, la cual da inicio, como dijimos, en el año 30 con la ascensión de Cristo y finaliza en el año 100 con la muerte del último de los apóstoles, San Juan. Entonces, este primer periodo que estaremos estudiando, o división por llamarle de otra manera, el cual es la Iglesia Apostólica, lo dividiremos en 4 partes importantes para poderlo estudiar bien. Y como estas 4 nuevas divisiones las haremos de algo que ya había sido dividido con anterioridad, les llamamos subdivisiones. En nuestro caso, ya que son periodos, les llamaremos subperiodos. Bueno, cerramos paréntesis y continuamos diciendo que estas 4 subdivisiones o subperiodos son: número 1, la Iglesia Pentecostal, desde la ascensión de Cristo alrededor del año 30 hasta la muerte de Esteban alrededor del año 35. Queremos aclarar también que cuando nos referimos en la historia a lo que es la Iglesia Pentecostal, ya dimos fechas del año 30 hasta el 35. No tenemos que asociarlo en ningún momento con la denominación pentecostal. Son 2 cosas muy diferentes. Aquí nada más en lo que es la historia de la Iglesia Cristiana, a este periodo se le conoce así, pero como dijimos, finaliza en el 35, en el año 35 después de Cristo, con la muerte de Esteban. Bueno, aquellos que han estudiado más a fondo y saben cuándo fue que las denominaciones cristianas empezaron a surgir en la historia,
me entenderán muy bien. Bueno, quería aclarar eso para que no haya ninguna confusión. Luego que se da fin a ese subperiodo llamado la Iglesia Pentecostal, tenemos la subdivisión número 2, la cual es titulada La expansión de la Iglesia, desde la muerte de Esteban en el año 35 hasta el Concilio de Jerusalén en el año 50 después de Cristo. Luego, número 3, la Iglesia entre los gentiles desde el Concilio de Jerusalén en el año 50 después de Cristo hasta el martirio del apóstol San Pablo alrededor del 68 después de Cristo. Y número 4, la Edad Sombría, dando inicio desde el año 68, como dijimos, con la muerte del apóstol Pablo, hasta el año 100 después de Cristo, con la muerte del apóstol San Juan, el último de los apóstoles con vida. Ya que el nombre de esta última subdivisión no da mucho tal vez a nuestra imaginación como para entender de qué se trata, permítanme adelantarles que lleva este nombre debido a que en estos años la Iglesia de Cristo estaba siendo perseguida, como muchos saben, pero especialmente porque de todos los periodos de la historia es del que menos sabemos. Ya no hay autores que nos narren qué estaba pasando dentro de la Iglesia en estos años. Así que es como que se bajara una cortina que se abre hasta alrededor del año 120 después de Cristo, con los registros de quienes se conocen en la historia como los padres de la Iglesia. Bueno, empezamos a hablar del primer subperiodo, la Iglesia Pentecostal, como mencionamos, del año 30 hasta la muerte de Esteban en el 35 después de Cristo. Así es. Estimados oyentes, la Iglesia cristiana en toda época, ya sea pasada, presente o futura, ha consistido y consiste en todos aquellos que creemos en Jesús de Nazaret como Hijo de Dios, que le aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas, el perdonador de nuestros pecados, y que día a día nos esforzamos en seguir sus enseñanzas. La Iglesia de Cristo inició su historia ya como un movimiento mundial, digámoslo así, el día del Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor y 10 días después de su ascensión al cielo. Así que es aquí donde da inicio ya como un movimiento mundial. Si puedes leer conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a darle lectura. Como dije, si no, estás en tu trabajo, vas manejando, no tienes Biblia a la mano, no te preocupes, yo le daré lectura. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, y residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ok, aquí vemos cuando el Espíritu Santo llega de una forma muy especial. El efecto de el Espíritu Santo, cuando vino sobre los que estaban reunidos en el aposento alto, de esta manera tan maravillosa, fue de inmediato. Los efectos fueron inmediatamente. Número 1, iluminó sus mentes dándoles un nuevo concepto del reino de Dios. Ahora ellos entendían que el reino de Dios no se trataba de un imperio político, sino de un reino espiritual, en donde aunque el Señor Jesús no era visible al ojo humano, gobernaba activamente en todos los que creyeron en Él y le aceptaron por la fe. Número 2, les dio poder al dar a cada miembro fervor de espíritu para no desmayar y continuar sin importar las circunstancias que se presentaran. Número 3, les dio poder de expresión, de modo que el testimonio expresado por cada uno de los de la iglesia era convincente para quienes lo escuchaban. Muestra de ello lo encontramos en Hechos capítulo 2, verso 14.
Dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Aquí es donde Pedro da su primer discurso así públicamente. Y como pueden ver, aquel que había negado a Jesús ahora tenía ese fervor, esa valentía para poder levantarse, ponerse de pie y expresarse sin ningún temor. Como resultado de ese gran discurso del apóstol Pedro, leemos en el verso 41 más adelante, dice la palabra del Señor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000. ¿Qué les parece? Para que vean cómo ellos tenían poder en sus palabras cuando expresaban el testimonio, ya sea de nuestro Señor Jesucristo, a quien ellos habían visto morir, resucitar y subir al cielo, tanto como el testimonio de cómo Él había transformado sus vidas. Desde aquel entonces, el Espíritu Santo, estimados oyentes, ha morado en la iglesia de Cristo y no se ha ido. Él es el Consolador y nosotros estamos sellados con ese Santo Espíritu. Volviendo al tema, esta fue una época en la que los cristianos se llamaban hermanos entre sí, no solo de palabras, sino también de hechos, teniendo todas las cosas en común, y es a esta confraternidad de los primeros años por parte de los creyentes que nosotros llamamos en la historia la iglesia pentecostal. Otra cosa muy importante de mencionar es que en este punto la iglesia estaba conformada únicamente por judíos y al parecer no pasaba por sus mentes el que un día los gentiles podrían admitirse como miembros de la iglesia de Cristo. Quizás imaginaban que los gentiles iban a seguir las costumbres y ritos del judaísmo y en este punto tal vez aceptarían a Jesús como Mesías y Salvador. La iglesia de Cristo iniciaba y era pequeño en número en aquel entonces. Eran básicamente de una misma nación, de una misma raza, obedientes a la voluntad de Cristo y en comunión con el Espíritu de Dios. Eso no nos cabe ninguna duda. Así que no les hacía falta mucho gobierno. Los apóstoles mismos administraban este gobierno y actuaban como un cuerpo. En Hechos capítulo 5, verso 13 leemos: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Cómo ellos hablaban, cómo ellos caminaban, las cosas que ellos hacían eran muy notorias y nos dice el capítulo 5 del libro de los Hechos, verso 13, el pueblo los alababa grandemente. Qué maravilloso, ¿verdad? Al principio la teología o creencia de la iglesia no era tan complicada. La doctrina sistemática vino mucho después con los aportes del apóstol Pablo, los cuales encontramos en el Nuevo Testamento. Pero hablando de la doctrina de la iglesia en aquel entonces, en los discursos del apóstol Pedro podemos ver claramente que resaltan tres doctrinas consideradas esenciales. Estas eran las tres doctrinas básicas que habían que creer para ser un creyente en aquel entonces. Número 1, el carácter mesiánico de Jesús. Es decir, que Jesús de Nazaret era el tan esperado Mesías por parte de Israel, que es el Hijo de Dios y que ahora reinaba de manera invisible y espiritual. Y es Él a quien cada miembro de la iglesia que se añadía le debía mostrar reverencia, lealtad y obediencia. Número 2, la resurrección de Jesús. Dicho de otra manera, que Jesús había sido crucificado, como todos sabemos, y resucitado de entre los muertos. Y ahora Él vivía como la cabeza de su iglesia, para no morir jamás. Ya murió una sola vez por los pecados de todos y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Y número 3, la segunda venida de Jesús. Sí, así es. Ellos afirmaban y predicaban que aquel que había subido al cielo, a su debido tiempo, volvería y reinaría sobre su iglesia. Y bueno, acerca de la fecha de su regreso, Jesús fue claro en decir que ni aun los ángeles del cielo sabían la hora ni el día. Para ir finalizando, permítanme decir que en este tiempo los cristianos no constaban de ninguna estrategia de evangelismo, sino que el arma de la iglesia por cuyo medio atraían a las personas a los pies de Cristo era su testimonio personal. Ellos eran transformados al recibir a Cristo y los frutos de esta transformación a su nueva vida en Cristo era notorio para todos.
al igual que la forma de amarse los unos a los otros, teniendo todas las cosas en común, como lo podemos leer en el libro de los Hechos. Si gustas saber cómo era la vida de los primeros cristianos, bueno, léete el libro de los Hechos y ahí lo encontrarás. Pese a que los primeros capítulos de Hechos vemos que era Pedro el portavoz del Evangelio, por así llamarlo, vemos que prontamente todos los que se añadían a la iglesia de Cristo empezaban a predicar el Evangelio o buenas nuevas valientemente. Este es el caso de Esteban, considerado el primer mártir de la iglesia, quien fue apedreado y muerto a causa de predicar y defender el Evangelio de Cristo. Lo puedes leer en el libro de los Hechos a partir del capítulo 7. Y así llegamos al final de esta primera subdivisión, lo que es la iglesia pentecostal. Finalizamos diciendo que en este inicio, la iglesia de Cristo, compuesta por personas sencillas, personas muy sencillas, necesitarían ayuda divina, sobrenatural, pues se proponían sin ninguna influencia social y sin ninguna arma transformar a una nación, para lo cual habrían de enfrentar el poder de la iglesia ya establecida, la iglesia nacional. Y no solo eso, sino también el poder del Estado. La verdad, para esto necesitarían de ayuda divina, como dije, y sobrenatural. Y así fue. Esta ayuda apareció en forma de grandes milagros y maravillas, como puedes leer, una vez más repito, en el libro de los Hechos. Como cuando el que estaba pidiendo a la puerta del templo, cuando iba Pedro y Juan, y bueno, aquellas hermosas palabras, como le dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y aquel paralítico empezó a caminar. Así es, milagros como ese y aún mucho más. Te invito a que puedas leer el libro de los Hechos para que puedas darte cuenta de todas las maravillas con que Dios respaldaba a los primeros cristianos de esta época. Así que podemos ver claramente que el amor de Cristo ardía en el corazón de estas personas. Mostraban unidad de espíritu, amor y compasión por las necesidades de todos los demás, en especial por los más necesitados. El subperíodo de la llamada iglesia pentecostal, que finaliza con la muerte de Esteban, no tenía faltas, queremos dejar eso claro. Esta iglesia era poderosa en fe, en testimonio, era pura de carácter y abundante en amor. Sin embargo, tenía un particular defecto, y este era la falta de celo misionero. Así es, ellos permanecieron en el mismo lugar, pese a que Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Al parecer se iba a necesitar de algo más para que ellos empezaran a esparcirse llevando las buenas nuevas por doquier, y efectivamente fue así. Este algo llegó a su tiempo. Si aún no lo sabes, y te gustaría saber qué fue lo que ocurrió, o simplemente gusta seguir aprendiendo y repasando la historia con nosotros, no te pierdas la próxima lección, donde estaremos estudiando el segundo subperíodo, la expansión de la iglesia. Dios les bendiga grandemente. Gracias por escuchar este audio. Esperamos poder seguir aprendiendo juntos. Les amo en el amor de Cristo, y como dije, voy a tratar de hacer los videos cortos, nada más que bueno, va a ser una serie bastante larga, no sé cuánto nos irá a tardar, pero hoy hemos finalizado el primer subperíodo, la iglesia pentecostal. Recuerden, una vez más repito, no lo mezclemos con la denominación pentecostal. La iglesia pentecostal, que se conoce en la historia de la iglesia cuando se estudia, estamos hablando del año 30 hasta el año 35, finaliza con la muerte del primer mártir de el cristianismo, Esteban. Nos despedimos con una oración. Ahí donde estás, acompáñame. Amado Dios y Padre que está en los cielos, gracias, bendito Dios, por permitirnos una vez más estar juntos compartiendo acerca de lo que es la historia de la iglesia cristiana. Gracias, bendito Dios, y le pedimos que sea usted ayudándonos para expresarnos de la mejor manera y para que el corazón de mis hermanos y hermanas esté siempre dispuesto a aprender cada día más. Le damos la gloria, la honra y la alabanza, y le pido una vez más, bendito Dios, en el nombre dulce de Jesús, cualquier necesidad que mis hermanos y hermanas estén pasando, supla conforme a sus riquezas en gloria. Aquellos que están padeciendo dolor, sufrimiento, Señor, consuéleles, déles fuerza y fortaleza. Sane, Señor, sane con su poder aquel que esté enfermo. En Cristo Jesús se lo pedimos. Sea usted siempre con nosotros, Señor, tomándonos de la mano y guiándonos siempre por sus caminos de verdad y justicia.
En el nombre glorioso de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Estimados oyentes, gracias una vez más por quedarte hasta el final de este audio. Esperamos puedas escuchar el próximo. Dios les bendiga grandemente, que tengan un excelente día, noche, dependiendo a qué horas escuches este audio. Bendiciones para todos.